Como siempre agradecemos por el esfuerzo de acercarnos hasta aquí. Comentábamos que siempre pasa algo para llegar a Gran Vía, ¿no? Si no es una huelga de metro, pues resulta que el tráfico... Así que, oye, doble agradecimiento por el esfuerzo de compartir hoy este rato con nosotros. Como sabéis, lo que queremos contar hoy tiene que ver con esto que se llama Account Based Marketing, pero antes de meternos en materia, le tenemos que agradecer a la gente de Telefónica que nos acoge con mucho cariño aquí, siempre están dispuestos cuando le proponemos cosas. Para los que no conozcáis, la escuela de clientes de Telefónica os lo recomiendo, porque siempre suele haber algún buen contenido por allí. Quizás nosotros somos la excepción, pero salvo eso después hay buenos contenidos por allí. Y un agradecimiento especial a Silvia, que nos hace la vida más fácil cada vez que organizamos alguna de estas cosas, así que gracias Silvia. Empezamos primero presentándonos brevemente. Mi nombre es Marcelo Arnone, como digo siempre soy el CEO, pero con C, de una agencia de marketing de contenido que se llama Mixtropy, y nuestra especialización tiene que ver con el contenido. Y en esta oportunidad, para hablar de Account Based Marketing, ya después se presentará él, pero aquí lo tenéis a Ruel Koppen, que después nos va a hablar mucho más en profundidad también del Account Based Marketing, y que es de la compañía IUS, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos hoy en esta charla. Yo voy a hacer una parte quizás más introductoria, voy a plantearos algunos conceptos y algunos temas que me gustaría reflexionar antes de llegar a entender en detalle qué es esto del Account Based Marketing, y después Rubén nos va a ayudar con toda esta puesta en marcha y con la visión quizás un poco más tecnológica que todos necesitamos para estas ideas que planteamos al principio después hacerla realidad. Antes de avanzar más, sentiros con libertad de preguntar, ¿sabes? No estamos planeando aquí una charla magistral, ya nos gustaría que esto fuera un workshop mucho más interactivo, pero como no podemos, porque tendría que ser quizás mucho más reducido, sentiros con libertad de preguntar, ni levantéis la mano, pedir el micrófono, lo tenemos por allí, os lo acercamos y hoy estamos, por supuesto, que a vuestra disposición. ¿Bien? Dicho todo esto, que no era más que ganar tiempo, vamos a arrancar con este lío del Account Based Marketing. Como decía antes, queríamos hacer una primera introducción, una especie de puesta blanco sobre negro de qué estamos hablando cuando nos acercamos al Account Based Marketing. Entonces, lo primero que pensamos, por un lado por nuestra óptica, por de donde venimos, es la visión de qué es esto del marketing de contenido y qué impacto tiene o cómo se utiliza en el Account Based Marketing. Vamos a diferenciar, aunque parece obvio, ¿por qué marketing de contenido B2B y B2C es diferente? ¿Qué impacto tiene eso en el contenido? Vamos a mencionar las metodologías quizás más conocidas como son el inbound marketing para después centrarnos y compararla con el account based marketing, y vamos a dar algunos datos. Y después, por supuesto, Ruel todas estas mentiras que yo os cuento, después se los dirá la verdad. ¿Bien? Entonces, marketing de contenido. Seguramente a muchos os suena, muchos habéis oído hablar de esto de marketing de contenido. Nuestra óptica, nuestro día a día, nuestro negocio, nuestros clientes, tienen que ver con esto, ¿sí? Con esta definición que seguramente muchos conocéis, que es crear contenido relevante y valioso, distribuirlo, por supuesto, para llegar a una audiencia determinada. Esa es nuestra óptica. Cuando nosotros pensamos en términos de contenido, no lo pensamos solamente en términos informativos o divulgativos. Pensamos que tiene que tener un propósito, que tiene que tener una audiencia definida, claramente definida, para que después eso sí sea relevante. Si no, hablar de relevancia de contenido sin tener una audiencia definida puede ser un poco complicado meterse en ese lío. Hay que tener una audiencia definida y ahí estaremos hablando de marketing de contenido. Una vez que nos partimos de este sitio, nuestro día a día del marketing de contenido con nuestros clientes es esto. 7 elementos que, si viéramos esto del marketing de contenido en el ecosistema digital, serían las fichas con las que jugamos en este tablero. ¿Cuáles son esas fichas con las que sí o sí deberíamos jugar en este tablero y que después nos van a servir para diferenciar B2B de B2C? Aquí están más bonitas porque tienen iconos. Identidad, audiencia, canales, temas, procesos, objetivos y métricas. Para hacer marketing de contenido, en primer lugar, una marca, una compañía, una organización, como actor principal de la conversación, debería tener claramente definida su identidad verbal. Yo no sé si aquí hay gente que viene de grandes compañías, pero suele ser el caso más típico, donde los manuales corporativos, de identidad corporativa, tienen entre 200 y 700 páginas, y el 99% de todas esas páginas hablan del logo. Cómo ponemos el logo, si es más grande, más pequeño, blanco y negro, arriba, a la derecha, en los documentos, en las tiendas, en los eventos. Suele haber entre 0 y -1 página que hable de esto.
¿Cómo se habla en esta compañía? ¿Cuál es el tono con el que nos debemos dirigir a nuestra audiencia? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cuáles son las bienvenidas? ¿Cuáles no son las bienvenidas? ¿Cómo me dirijo en Twitter a mi audiencia? ¿Cómo me dirijo en LinkedIn a mi audiencia? Por eso, en este tablero, en esta ficha de este tablero, esa es una de las importantes y no es la única, y esto ya nos empieza a servir para después entender por qué hay diferencias entre B2B y B2C. El segundo, por supuesto, que es la audiencia. La audiencia B2B ya nos imaginamos que es diferente, pero antes de llegar a eso, para hacer marketing de contenido es indispensable la definición de la audiencia. Y cuando nosotros hablamos de definición de audiencia, no hablamos de segmentación. Esos son puros datos demográficos. Hoy por hoy, ¿no? ¿A qué tengo razón? Él me dice que sí. Bien, ya está. O sea, que alguien tenga entre 25 y 35, que digamos que alguien es un millennial, hoy por hoy nos dice muy poco. Con lo cual, ese puntito que dice audiencia significa empezar con una segmentación para llegar a lo que se llama un arquetipo. ¿Sí? A entender los intereses de esa audiencia, no solamente en qué localidad viven o no. ¿Bien? Otra de las piezas clave de esto. Por supuesto que los canales que voy a utilizar para distribuir el contenido son otra de las claves. Tengo que hacer un mix. Como vosotros sabréis, el mapa de canales que tenemos hoy por hoy, sobre todo el mapa de canales digitales, no tiene nada que ver con el que teníamos hace 10 años, ¿no? Y no solamente lo digo por las redes sociales, como gran grupo de canales digitales, sino por los influencers, por los bloggers, por medios digitales. Hay un mapa de canales enorme, muy diferente a como era hace 5 o 6 años, que hay que tenerlo en cuenta porque son las vías por las que queremos que nuestro contenido llegue a la audiencia. Así que si no hacemos este análisis primero, después resulta que, claro, el contenido no funciona. Claro, ¿cómo va a funcionar si ni siquiera sabes dónde distribuirlo, ¿no? Fijaros que recién nosotros aquí, en este punto, ahí nos ponemos a hablar de contenido. Aunque nosotros vivimos del contenido, sabemos que el contenido tiene que ser consecuencia de saber quién soy yo y cómo me quiero dirigir a mi audiencia, quién es mi audiencia y en qué canal voy a hablar con ellos. Sin eso el contenido pierde valor. Podríamos decir que casi no lo tiene, ¿no? Bueno, quizás por no extenderme más, ya después comentaré algo de procesos, que para nosotros uno de los procesos fundamentales en esto es el concepto de Customer Journey, y después los objetivos y las métricas. Pero digamos que este marco de trabajo que utilizamos con cualquier cliente, sea del mundo B2B como sea del mundo B2C, es el que ahora vamos a usar para entender por qué es muy diferente hacerlo para marcas que se dirigen a consumo como para empresas que se dirigen a otras empresas. ¿Preguntas? ¿Más allá de gente que asiente? No. Bien, vamos bien, fenomenal. Entonces, ¿es diferente? Seguramente todos sospechamos que sí, que es diferente el marketing de contenido en B2B que en B2C. Pero vamos a ir paso por paso por estos 6 o 7 puntos para intentar puntualizarlo. Marketing de contenido B2B versus B2C. La audiencia es diferente. ¿Sí? Esto parece obvio. Sin embargo, todas estas obviedades, os aseguro que sentándose con algún cliente, después estos matices se pierden y muchas veces se mete la pata. Por supuesto que la audiencia en un sector B2B que en un sector B2C es diferente. Porque un consumidor al final compramos para nosotros mismos, mientras que un decisor de negocios, aunque parezca evidente, no compra para sí mismo, sino que compra para su compañía. Esto en principio nos está dando ya una pista que después se refleja en el contenido. La aproximación emocional de nuestra audiencia es diferente. A estos señores en B2B quizás no se trata tanto de inspiración, sino mucho más de argumentación. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Otra pista más que nos puede aclarar por qué son no solo diferentes, sino muy diferentes el marketing de contenido en B2B que en B2C. Los canales. Hoy por hoy hay un tipo que se llama Brian Solís, que suele hacer todos los años una especie de rueda con todas las redes sociales que hay hoy por hoy. Aunque las que nos vienen a la mente pueden ser 5, 8, 10, hay más de 200. Entender cuáles son los canales en función de si alguien es B2B, B2C, marca mucho la diferencia. Seguramente muchos de vosotros utilizaréis LinkedIn, que es la red profesional por excelencia. Esto no quiere decir que en B2B solo se utiliza LinkedIn y en B2C solo se utiliza Facebook o Instagram. No quiere decir eso, pero sí nos da pistas. Las redes sociales nacen con un espíritu. Instagram está para ser runner y publicar lo que he desayunado, si me permitís la broma. ¿Sí? Yo ya le he dicho a mi hijo, drógate pero no seas runner, haz lo que quieras. Pero bueno, bromas aparte. Al final cada red social nace con un cierto espíritu y convoca una determinada audiencia. Sabemos por experiencia que hay redes sociales profesionales donde la expectativa de quien está en esa red social es mucho más informativa. Buscan mucho más aprendizaje que entretenimiento u ocio como pueden buscar en otras redes sociales. ¿Sí?
Quizás una de las flexibles, aunque las redes sociales tienen esa cierta flexibilidad en términos de canales, quizás sea YouTube, ¿no? YouTube puede tener un enfoque muy, muy lúdico, como puede transformarse, como en algunas compañías, en el centro de tutoriales para desplegar vídeos formativos para su fuerza comercial, ¿no? Entonces, sin que sea tajante, cuidado porque los canales son muy diferentes. Si alguien hoy por hoy está pensando en acciones B2B, seguro que va a considerar LinkedIn. Y ya veremos cómo utilizamos las demás. ¿Bien? Otro punto que nos ayuda a entender por qué hay diferencias aquí, y ya nos acercamos al contenido. Ya lo avanzaba antes, contenido y propósito. Es habitual que el contenido siga esta línea, digamos, de desarrollo en función del tipo de negocio. Cuando estamos hablando de un negocio B2C, una marca como cualquiera de las que consumimos, ropa, entretenimiento, la que sea, esta suele ser la línea editorial. Lo que buscamos con nuestra audiencia es entretenerla para llegar a ese momento más inspiracional en el que podamos hacer una llamada a la acción. Mientras que en el mundo B2B no se trata de entretener al director de compras, ni de que se lo pase bien el responsable de recursos humanos. La línea argumental es diferente, es explicativo, es argumentativo, es comparativo, porque estamos ayudando a ese decisor a que entienda nuestra propuesta de valor sin ser invasivo y que acompañarlo en ese proceso de convencimiento para que nos considere. ¿Sí? Alguna cosa más con los contenidos y los tipos ahora, más allá de la línea editorial. En el contenido B2B, mientras que en el contenido B2C, creo que los datos dicen que casi el 80% de la raza humana principalmente percibimos visualmente, ¿no? Después están los más auditivos y los más sensoriales. Pero en el mundo B2C es muy habitual comunicar con imágenes, ¿sí? Con mucha caducidad, pero muy entretenido, muy fresco, mientras que en B2B el texto es mucho más presente, está mucho más presente. Y de hecho hay contenidos específicos que se hacen para el mundo de B2B. Tiene sentido si pensamos en la pantalla anterior, donde lo que deberíamos hacer es explicar, argumentar y que ese contenido tenga la solidez necesaria para acompañar en el recorrido a alguien que tiene menos compromiso emocional, al cual le tenemos que demostrar que nuestra propuesta es válida. Y quizás en cuanto a formatos, el hecho de que tenga tanta presencia el texto, esto no quiere decir que no utilicemos vídeos o que no utilicemos fotografías. Sin embargo, si queremos tener una línea argumentativa sólida, seguramente necesitaremos artículos, seguramente necesitaremos entrevistas, seguramente necesitaremos white papers, seguramente necesitaremos ebooks, necesitaremos guías, necesitaremos tutoriales o un mundo de formatos de contenido donde el texto tiene mucha presencia que cumplen esa función de ayudarnos a explicar y argumentar para acercarnos en ese proceso de toma de decisión de nuestra audiencia. ¿Bien? ¿Algún punto más? Bueno, esto quizás es una visión bastante amplia, así es como entendemos el contenido nosotros. Esto creo que lo hemos colado porque alguna vez nos ha pasado que cuando nos preguntan por contenido, casi siempre la primera asociación que hacemos es contenido blog. No, ni mucho menos. El blog es apenas un canal de todo este gran mapa de canales que podríamos considerar y el contenido es mucho más que un artículo y hay ahí simplemente, no sé, igual ahí hay 20 o 30 ejemplos, dependiendo qué es lo que tiene más peso en ese contenido, lo clasificamos de una manera o de otra, ¿no? Gráfico, multimedia, interactivo, inclusive presencial. Cuando nosotros nos planteamos estas charlas con vosotros, lo planteamos como un contenido presencial, pero un contenido en definitiva. ¿Bien? ¿Algún punto más para diferenciar aún más por qué es diferente? El Customer Journey. Yo no sé si alguien se acuerda de la idea del Customer Journey, del proceso de toma de decisión. ¿Me echas una mano, Carlos? ¿Quién me echa una mano? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que no le dé vergüenza? Yo por eso pensé en Carlos, claro. Bueno, la idea del Customer Journey, para que no tengáis del todo presente, es reflejar en un proceso cómo decide nuestra audiencia. ¿Cómo decide? Desde que no nos conoce, hasta que nos conoce, hasta que le interesamos, hasta que nos considera en todo caso que seamos su alternativa como proveedor, hasta que toma la decisión y después siguiendo más allá, ¿no? O sea que este Customer Journey, este proceso de toma de decisión, en B2C y en B2B son radicalmente diferentes. Yo decido por mí en términos de consumo. Bueno, eso digo yo, después cuando llego a casa decide mi pareja. Pero digamos que en principio parecería que decido yo. Mientras que un proceso de Customer Journey, un proceso de toma de decisión corporativa, B2B, incluye muchos interlocutores.
Hay gente que hace una primera toma de contacto que puede pertenecer al equipo, hay un decisor, puede haber un consejo de dirección, un departamento de compras, hay muchos más interlocutores y habitualmente es un proceso bastante más largo una decisión en B2B que en B2C. El decidir comprar una entrada para ir a un espectáculo, comprar un pantalón, puede ser de algunos días. Un proceso de toma de decisión en B2B, para los que vendáis en B2B, pueden ser semanas, meses, e inclusive años, si pensáramos en Airbus o en Boeing, por ejemplo. ¿Bien? Un último punto, en términos de objetivos, esto suele haber cierta alineación también con esto. Cuando hablamos con una marca que se dirige a consumo, va a depender de si es fabricante o no es fabricante, de cómo está organizado su canal de distribución, pero habitualmente los objetivos de una marca que se dirige a consumo suelen estar mucho más cerca de la notoriedad, son mucho más comunicacional. Branding y notoriedad suelen ser los grandes objetivos. Sin embargo, si esa misma marca vende online, ya el objetivo no es solamente notoriedad, ya lo que queremos es conversión. ¿A qué queremos vender? ¿A que sí? Sí, por lo menos lo que pretendemos con el contenido es que en esa parte del proceso de decisión ayude. Y por supuesto que si ahora nos vamos al mundo B2B, lo que nos vamos a encontrar es que el objetivo que se busca con el contenido ya está mucho más alineado a ese Customer Journey y en cómo acompañar en el proceso de toma de decisión a los distintos interlocutores que pueden intervenir en ese proceso. O sea, en términos de objetivos, se podrían poner como en grandes extremos notoriedad por un lado y generación de ventas, leads o conversión, dependiendo de la aproximación del negocio. ¿Bien? Perdón, que se me vea esto. Entonces, sabiendo que, no sé si coincidiréis conmigo en que hay bastantes diferencias en cómo, en términos de marketing de contenido, de cómo lo hacemos para un sector que es puramente B2C a como lo hacemos en un sector B2B. Viendo que asentís todos así con la cabeza, sabiendo que son muy diferentes, repasemos para ya acercarnos a esta introducción, qué metodologías se adecúan mejor a cada escenario. ¿Sí? Y por eso aquí quería comentar algunas cosas de inbound marketing y ahora meternos un poco en el account-based marketing. ¿Quién sabe algo del inbound marketing? Alguien que me eche una mano así mientras tomo agua. Vale, Carlos no, pero ¿quién? ¿Quién me cuenta algo de inbound marketing? ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Nadie ha oído hablar del inbound marketing? ¿Sí? Fenomenal. Cuéntame algo, así bebo agua. ¿Qué sabes de inbound marketing que nos ayude? Más o menos. ¿Quién cree que tiene razón y quién cree que es muy maja pero que no? ¿Tú no te rías? ¿Qué os parece lo que dice la compañera? Estefano, ¿cómo lo ves tú? Bien. Bien, 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 bien. En todo caso, yo coincido contigo, pero quizás es más el debería, más debería hacer eso. La cuestión es esta. El inbound marketing, del que seguramente muchos habéis oído hablar y ahora no lo teníais en presente, es una técnica para atraer clientes a productos, a servicios, utilizando contenido, redes sociales, SEO y SEM. ¿Qué tiene de interesante el inbound marketing? Desde mi punto de vista es mucho más interesante en términos conceptuales que de metodología. No es que la metodología sea mala, cuidado. La metodología de inbound marketing funciona muy bien, pero por suerte ahora, después de ciertos 3 o 4 años de enorme invasión de que si no haces inbound no eres nadie, estamos empezando a ver que el inbound se ajusta muy bien en B2C. Sin embargo, en B2B algo está pasando. Mirad, esto, por si no os suena, el gran impulsor de la metodología de inbound marketing es esta compañía que se llama HubSpot, algunos lo conoceréis, una gran plataforma ideal para poder hacer esta aproximación que contabais vosotros, ¿no? Oye, atraer, convertir, cerrar y deleitar. Fenomenal, eso es. Por eso digo que me gusta mucho más en términos conceptuales, porque no hacen ni más ni menos que recoger, no sé, las ideas del libro de Seth Godin, ¿no? El permission marketing está aquí. El permission marketing está reflejado aquí. O sea que en términos de concepto, el inbound marketing es fenomenal. ¿Qué pasa? Que empieza por aquí. Desconocidos. La idea del inbound marketing es convertir desconocidos en conocidos.
desconocidos en visitas. Entonces, no solo porque quizás el tratamiento del contenido, que a nosotros nos duele un poquito más, quizás está demasiado orientado a SEO, pero en términos de metodología es, vamos a capturar desconocidos, esos desconocidos los transformamos en visitas, esas visitas en leads, y esos leads en clientes, y los clientes en promotores. Insisto, no está mal, pero, ¿qué pasa? Este es un funnel. Eso es lo mismo, también es de HubSpot, es ese mismo proceso que habéis visto, pero planteado como un funnel de decisión, ¿no? Esto es lo que pasaría del lado del usuario, que es lo que nos interesa. Pero resulta que, más allá de los conceptos, esto es un dato demoledor. Menos del 1% de los leads se convierten en clientes. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y vuelvo un par de pantallas atrás. ¿Y por qué esto en B2B, que ya seguro que todos lo hacíais, o muchos lo hacíamos por lo menos y ahora tiene nombre? ¿Por qué voy a ir a buscar desconocidos si los conozco? ¿Por qué? Si yo como compañía de B2B, no sé, el objetivo de mi negocio son los 2.000 responsables de recursos humanos de X sector, ¿para qué voy a buscar desconocidos? ¿Para qué? ¿Sí? Cambia un poco la percepción y entonces ahora tenemos otros modelos que se ajustan mejor, que empiezan por la identificación, más que por ir a buscar desconocidos, aún sabiendo que esos desconocidos, claro que harán búsquedas en Google, pero ¿por qué invertir en captar desconocidos que ya conozco? ¿No? Es tan sencillo y tan contundente como eso. Y además hay una cuestión, yo no sé, ¿quién de vosotros trabaja en el mundo B2B? Además de Rubel, por supuesto, ¿quién más? ¿Trabajáis en B2B? ¿Por qué os voy a explicar? Estoy seguro que la gente que, si estáis vendiendo en vuestros equipos comerciales, en vuestros equipos de marketing, se piensa en términos de cuenta. Y sabemos que en una cuenta, lo que decíamos antes, hay muchos interlocutores. Está el que inicia, está el que valida, está el que decide, está el que firma. ¿Por qué pensar en términos de leads cuando nosotros nos dirigimos a compañías y en realidad las debemos tratar como cuentas con todo lo que eso implica, con todos los interlocutores que conlleva una cuenta, que pueden ser muchos? Entonces, hay unos señores que hace algunos años, de hecho hay un hashtag bastante curioso con esto, con Flip the Funnel, justamente lo que hicieron fue decir, ¿por qué trabajar con este modelo de inbound que va muy bien si nosotros ya los tenemos identificados? Flip the Funnel. Invirtamos el funnel de captación, invirtamos el flujo, porque nosotros sabemos como compañía B2B, tenemos perfectamente identificados cuáles son las compañías que nos interesan. Si tenemos identificadas las compañías, podemos ser capaces de identificar los influenciadores, podemos ser capaces de identificar los decisores, podemos ser capaces de conectar con ellos, podemos ser capaces de entregarle contenido para tener un termómetro de cuál es esa relación y podemos acompañarlos hasta transformar eso en oportunidades de negocio y en oportunidades de clientes. ¿De acuerdo? ¿Alguien que me diga que no? Vale, no, venga. Entonces, ¿sí? Yo seguramente, quizás muchos de vosotros trabajéis, pero inclusive estos son algunos ejemplos de los que hay por ahí. Nosotros cuando trabajamos con Tiquetea, que quizás a muchos de vosotros os suena, seguramente el que haya comprado entradas le suena a Tiquetea, pero Tiquetea tiene un área menos conocida, salvo que haya aquí alguien que organice eventos o de teatro, de música, tiene una parte bastante interesante de B2B, se dirige a B2B porque le interesan los organizadores de eventos o de teatro, música o lo que sea, les interesa como potenciales clientes para que utilicen su plataforma. Al final Tiquetea, su negocio son las comisiones por las entradas que se venden. La forma en la que trabaja el funnel de B2B es este. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no se terminó con la conversión y con la fidelización. El hecho de aterrizar en una cuenta, cuando lo vemos como B2B, sabemos que hay más oportunidades de desarrollar negocio cuando ya estamos dentro de una cuenta. O sea que una vez que tenemos ese cliente conseguido, las posibilidades de desarrollo son bastante mayores. E inclusive diría que, aunque creo que tengo algún ejemplo por allí, casi después esto también se refleja con la forma de hacer contenido. Mientras que en B2C el contenido sigue este proceso, se va afinando, de mucho contenido, poco contenido, hasta que hay un cierre y ahí termina. En B2B pasa algo parecido, pero después se vuelve a abrir cuando estamos dentro de una cuenta, ¿no? Hay mucho contenido, mucha relación por desarrollar cuando ya tenemos ese cliente. ¿Bien? Bueno, algún otro ejemplo más, pero quizás aquí sí, algunas definiciones para ir, yo creo que voy mal de tiempo, pero bueno, unas definiciones y ya le cedo ahí la posta a Ruel. Práctica de marketing que tiene como finalidad, como lo veis ahí, definir y organizar estrategias de vinculación con un conjunto de cuentas previamente definidas. Empezamos por otro camino.
Si nosotros como agencia, por ejemplo, nos interesa el sector de la construcción o el IBEX 35, ¿por qué empezar invirtiendo en SEO? ¿Por qué no mejor tenerlos bien identificados y contactar con ellos y empezar el camino por ahí, ¿no? Por ejemplo. Alguna definición más, ¿no? Porque al final no dejan de recorrer lo mismo, ¿no? Pero es cierto que aunque insisto que esta práctica ya la hacíamos muchos, y muchas de vuestras compañías seguro, ahora tiene nombre y tiene tecnología que le da soporte para llevarla a la práctica. Ya pasaremos la presentación y me dejo de definiciones y termino con algunos datos. Cosas que comparten, porque lo que queremos decir aquí no es que el inbound marketing sea malo y ahora el nuevo bueno de la película es el account-based marketing, no. Lo que queremos decir es que cada uno se ajusta mejor a un modelo de negocio y de hecho ambas aproximaciones comparten ese espíritu no intrusivo, comparten la idea de personalización y comparten el uso del contenido como fuente de conversación entre marca y audiencia. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Perdón. Bueno, la diferencia está en una pantalla que desapareció, aunque ya la hemos comentado, sí. Si yo tengo un mercado acotado, definido, identificable, con decisores identificables y de canales profesionales, evidentemente la aproximación es más de account-based marketing. Mientras que yo tengo un mercado masivo, si es de consumo o si los canales son genéricos, la aproximación es de inbound marketing, ¿sí? Así que dejadme que insista en esto porque no venimos a decir aquí que ahora esto no es malo, esto es malo y entonces no. No, simplemente sí deberíamos empezar a diferenciar que el account-based marketing encaja mucho mejor en el mundo B2B. ¿Bien? Yo creo que, bueno, esto lo voy a saltar para ganar tiempo, pero 2 o 3 datos. Porque parece que inclusive hasta esto que contamos hasta puede ser verdad. 94% de los compradores hacen búsquedas online antes de tomar una decisión. ¿Sí? Creo que lo sabíamos, ¿no? O por lo menos lo sospechábamos. Sabemos que echamos en falta algunos estudios en España, ¿no? Siempre nos tenemos que basar en fuentes de datos americanas, desgraciadamente, a ver si podemos ponerle remedio pronto. Esto sí que es de las más interesantes para mí, que año tras año se sigue repitiendo. Es decir, que los decisores no contactan al vendedor hasta que su proceso está muy avanzado. Ni siquiera esto inclusive pasa ya también en términos de consumo. Ya no vamos al concesionario de coches a ver qué tiene el modelo. Ya llegamos con una especie de short list bastante acotada, ¿no? Y entonces por eso se vuelve tan interesante esta aproximación más de B2B. Yo no sé si tenemos algún dato más. Yo no sé si alguno de vosotros, de los que sí trabajáis en B2B, ¿le vende a grandes compañías? Sí, ¿no? Tú dices que sí con cara de sufrimiento. Bueno, pues entonces igual hasta podrían ser más, ¿sí? Si le vendiésemos solamente a pymes, quizás tendríamos 1 o 2 interlocutores, pero cuanto más grande es la compañía, esto se multiplica. Y después llevarnos esto al terreno y usando tecnología, pues es todo un reto por entender que cada uno de estos interlocutores necesitan un contenido y un tratamiento diferente. ¿Bien? Yo creo que, bueno, esto es un dato americano, ¿eh? Yo creo que esto no pasa en España todavía, donde este rango, donde esta aproximación a la account-based marketing en Estados Unidos ya es muy potente y ya todas las empresas, un rango muy amplio de empresas de B2B ya lo utilizan y es parte de su estrategia de marketing. Esto esperemos que nos pase aquí en España en breve. Pues muchas gracias y ahora le damos la palabra a Rubén.